todos, soy su doctor Baiter, este médico especialista en cuidado intensivo que ha guiado a más de 8,000 personas en este mundo keto, que es un speaker de keto, que se la sabe casi todas, pero que es lo más importante, que es un keto perfecto desde hace 10 años y les habla desde su experiencia. Y como ustedes me lo pidieron, hoy vuelvo a hacer un video aquí, desde mi cocina, porque todos ustedes saben hacer ayuno intermitente perfecto. Ya, ¿cómo se hace un ayuno intermitente perfecto? El ayuno es un periodo en el cual no comes nada y solo tomas agua y un solo café. ¡Ay, doctor Baiter, un solo café! Sí, durante el ayuno ya la gente aprendió que no tiene que hacer nada diferente que ayunar. Y ayunar es no comer nada, no tomar nada diferente al agua que quieras con sal rosada del Himalaya y un café sin edulcorante. Hasta ahí todo va perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no sabe romper el ayuno. ¿Qué conseguiste durante el ayuno? Conseguiste alinear todo tu sistema hormonal. Quiero que lo tengas súper claro. Conseguiste que la insulina estuviera abajo y alineaste todo de forma tan perfecta para que después llegues como una bruta o un bruto y vuelva mierda tu sistema hormonal rompiendo el ayuno. El éxito del ayuno no está en hacerlo bien, está en romperlo perfecto. Cuando tú lo rompes perfecto, puedes perpetuar el ayuno un tiempo más, pero comiendo. Hoy, tu doctor Baiter te va a enseñar las 5 formas perfectas cómo se rompe un ayuno. De una vez te digo, el ayuno nunca se rompe con un perro caliente, ni con una pizza, ni con un carbohidrato, y menos con mucha comida. ¿Por qué? En ese periodo de 12, 14, 16, 18 y 20 horas de ayuno, tu estómago está chiquito. Y imagina tú elongarlo de una forma aguda. Por eso el ayuno se rompe con una comida ligera, con una grasa proteica, y luego se espera 2 horas para comer. Si te quedas conmigo, te voy a explicar cuáles son esos 5 alimentos perfectos para romper el ayuno. Soy tu doctor Baiter. Listo, señores, comencemos. Los 5 alimentos que para el que más sabe de keto y de ayuno son los ideales para romper tu ayuno. O sea, ¿cómo se llama la comida que rompe el ayuno? Se llama el desayuno. Yo sé que no vas a desayunar, pero la comida que rompe el ayuno se llama el desayuno. O sea, romper el ayuno. Se come con algo poquito, grasa proteica. ¿Para qué? Para no activar la insulina, seguir activado el glucagón y mantenerte quemando grasa. Esos alimentos con los cuales yo siempre rompo el ayuno, de una vez les digo, es mi shot de vinagre de sidra de manzana. Yo normalmente lo que hago es romper mi ayunito con 2 cucharaditas de vinagre de sidra. Sí, señores, la sidra rompe el ayuno, no hay nada que hacer. Agüita, salecita rosada del Himalaya. ¿Dónde está la sal? Sí. Y salecita rosada del Himalaya. Y si quieren, le echan unas goticas de limón. Miren, la salecita. Tucu, tucu, tucu. Y así rompo el ayuno. Perfecto. Listo. Roto mi ayuno. Lo segundo, con que yo rompo mi ayuno y que me parece hermoso, bueno, ahorita les muestro. Entonces, ¿qué les tengo? Les tengo, primer plato, 2 huevos. Ahorita les digo cómo es. Segundo plato, para romper el ayuno, 2 huevos. Grasa proteica, al 50-50. 7 gramos de proteínas cada huevo y grasita hermosa saturada. O sea, ahí lo estoy haciendo perfecto. Segundo plato, chicharrón. Ya les digo cómo lo voy a hacer. Tercer plato, vamos a hacer este bacon hermoso con queso. Son 2 pedazos de cualquier queso que tengan, mozzarella. Entonces, para que no se les derrita mucho, de una vez quiero que lo metan al congelador. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a meter el quesito al congelador. Lo voy a meter 5 minuticos en el congelador. ¿Listo? Tercer plato, aquí tengo 3 cucharadas de queso parmesano y un huevo. Ya les voy a decir para qué es. Y cuarto plato es un queso, para hacer un quesito asado. Buenísimo, ¿listo? Entonces, comencemos. Vamos a ir a hacer todos los 5 al tiempo. Primer plato, 2 huevitos cocidos. Me tomé un huevito cocido, ya tengo aquí el agua, por favor.
Voy a quitar aquí el café para que vean. Ya aquí tengo el agua, aquí la tengo, ¿listo? Y pongo a cocer mis huevitos 5 minuticos, ¿listo? Upa, aquí voy haciendo mi café. Segundo plato, vamos a hacer el chicharrón. Entonces, miren, el chicharroncito lo van a hacer solamente ahí. Y lo único que hago es salpimentarlo. Pimientica, salecita. Y espero, ahorita van a ver, que comience a soltar la manteca del cerdo. ¿Listo? Muy bien. Ya después de 5 minutos, vamos a sacar el quesito que ya está congeladito. Vamos a síganme ustedes por acá. Me vengo. ¿Listo? Para que vean que es cierto. Aquí estamos con el quesito congeladito. Sí, señores. Y el quesito, este es mi plato preferido. El quesito, miren, no sé si lo pueden enviar aquí un poquito. Ajá. Lo que vamos a hacer es envolver los quesitos en tocineta. ¿Listo? Primer quesito envuelto. ¿Listo? Y lo voy a poner a fritar aquí. Ojo, sin aceite, sin nada. Él solito se va fritando en su propio aceite. ¿Listo? Miren, yo lo único que hice fue esto. Este plato para mí es la mejor forma de romper el ayuno. Y aquí va el segundo. ¿Lo congelo para qué? Para que ese quesito quede perfecto. ¿Listo? Ahora, el cuarto plato es un quesito asado. Que si quiero lo puedo colocar aquí mismo, pero eso le voy a colocar al final. Ahora, voy a armar en otro este platico hermoso, que es un huevito con queso parmesano. Y les voy a decir por qué. A mí me encanta esa forma de romper el ayuno, que es coger mi huevito, vamos a cogerlo por acá, y el quesito parmesano, 2 cucharaditas de queso parmesano. ¿Listo? Y lo revuelvo. Aquí mientras que el resto... ¿Listo? Hermoso. Ya les voy a decir para qué es esto. ¿Listo? Esto es para hacer una tortillita bien rica para romper el ayuno. Buenísimo para romper el ayuno. Hermoso para romper el ayuno. Lindo para romper el ayuno. Aquí está. Me lo revuelve, sí. Me lo revuelve, sí. Los huevitos toda la noche me lo revuelven, sí. Así es. Eso hay que revolverlo. Los huevitos hay que revolverlos toda la noche. Sí. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, les voy a mostrar este platico. Tranquila, no se me acerque. Él, mire lo que va soltando. Sin hacer nada. Miren, esto que ustedes ven ahí, no sé si lo pone bien. Esto es... Miren, si ven, todo esto es manteca. Él mismo se va a fritar en su propia manteca. Miren, solamente si se los volteo, ustedes empiezan a ver, miren, cómo él se empieza a fritar hermoso. Mírenlo aquí. ¿Listo? Ahí se lo acabé de voltear y lleva 1 minuto. Solito. Eso no tiene ciencia hacer un chicharrón. ¿Listo? No tiene para nada ciencia. Mientras que el chicharrón se hace, que demora, eso se van a dar cuenta, son 15 minuticos más. Ahorita... les voy a contar que seguimos. Soy tu doctor Baiter, los quiero mucho. Y mientras que seguimos aquí con el huevito, yo les voy mostrando cómo van quedando los rollitos de queso parmesano envueltos en tocineta. Nice. Se ven espectaculares. Ya casi están listos, ya los voy a sacar. Y recuerden, este era un huevito solito con queso parmesano, que lo voy a poner aquí, en esta sartencita hermosa. Ya les voy a decir para qué, para hacer ahí mi tortillita hermosa. ¿Listo? Ahí, si ustedes se dan cuenta que en este momento tengo 1, 2, 3 y 4. Y aquí tengo mi hermoso chicharrón. Y por ahora voy a mirar cómo van aquí mis quesitos. Van súper bien. Miren, o sea, no necesitan echarle nunca ningún aceite. Recuerden, esto es una grasa saturada hermosa. ¿Qué quiere decir? Las grasas saturadas están saturadas de hidrógeno, no tienen dobles enlaces. Permite que se calienten, las satanizábamos antes, permite que se calienten a 200 grados y nunca se oxidan. ¿Por qué? Porque están saturadas de hidrógeno y ellas normalmente se rompen en el doble enlace. Por eso no me gusta que cocinen ni con aceite obviamente de ninguna vegetal, ni siquiera aceite de oliva, porque se rompe, así sea monoinsaturado, se rompe. En cambio aquí no se rompe. Y si ustedes se dan cuenta, miren cómo van mis chicharroncitos, cómo van cogiendo hermosos y cómo van soltando una grasa, y esa grasita después yo la uso como manteca de cerdo. Miren, ahí están, miren cómo van. Todavía le falta un poquito, no se preocupen, tranquilos. Ahorita los vamos a ver cómo van quedando. ¿Listo? El primero de todos. Vamos a probar el primero, que es
mi preferido. Ahorita dejo que se enfríe un poquito, ya se los voy a mostrar, no se preocupen, no se me preocupen. Y este primero, que es la primera forma de romper el ayuno, aquí está, es los deditos de queso envueltos en tocineta. Y si ustedes se dan cuenta, miren el color tan hermoso, la contextura y el sabor. No, de locos. Miren, otra vez por acá, otra vez por allá. Vamos a hacer de una vez el quesito asado. Miren que lo voy a hacer aquí mismo en la grasa que soltó esto. Bueno, perfecto. Y aquí sigo con el rey de la corona, que es el que me da el aceite para toda la semana. Miren, señores, aquí ya les tengo. Voy volteando. ¡Ah, qué delicia! Miren esto. La volteadita se me fue un poquito por acá. Pero miren la contextura hermosa. Entonces, romper el ayuno, ¿qué es? Romper el ayuno es comer, ojo, tiene dos objetivos. Uno, se rompe el ayuno sin activar la insulina. Sin activar la insulina. ¿Cómo se hace eso? Comiendo sin carbohidratos. No se rompe el ayuno con vegetales. No se rompe el ayuno con vegetales. Los vegetales verdes o las verduras verdes son carbohidratos. Segundo, se rompe el ayuno con una comida poquita. Entonces, los dos deditos. Se espera una hora y ahí sí ya se entra a la siguiente comida principal. Que en este momento, ahora sí, voy a proceder a coger mi huevito. ¿Listo? Y este huevito que ustedes ven aquí es aquí, acá, mírenlo. La segunda forma como se rompe el ayuno, con un dedito de huevo. Una hora después, almuerzo, o sigo con la comida principal. Está delicioso. No le echen sal, no le echen sal, no necesita. Con el mismo queso parmesano, ahí va a estar. Segunda forma de romper el ayuno, voy a dejar aquí. Ya tengo mis huevitos cocidos. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo, y ahorita les digo que hago, yo normalmente qué hago con los huevos cocidos. Primer huevo cocido. Soy un experto pelando, ¿no? Yeah. Eso sí. Mi esposa también sabe pelarme los huevos. No hay nada que hacer. Y los pela súper bien. Me encanta como los pela. Tiene unas manos de oro. ¿Sí? A mí me gusta más que me los pele ella. Pero bueno, hoy me tocó a mí. Listo. Aquí tengo mis dos huevos cocidos. ¿Qué hago con los huevos cocidos? Miren. Los dos huevitos cocidos, que es la tercera forma de romper el ayuno, yo los parto por la mitad. Tucu. Les echo quesito parmesano. Encimita, así, tucu. ¿Para qué? Pero para que coja, más que el queso parmesano, es para que coja el montonón de aceite de oliva que le echo. ¿Listo? Y lo repleto de aceite de oliva. Y el queso parmesano lo que hace es chuparse el aceite de oliva. ¿Listo? Y aquí está la tercera forma de romper el ayuno. Dos huevitos cocidos. Aquí, dos huevitos cocidos. Quesito parmesano. No les echo sal, solo queso parmesano. Aceite de oliva. Esto es una combinación. Grasa saturada, monoinsaturada, proteína. Recuerden, el ayuno se rompe con proteínas grasosas. Entre esas, este huevito. ¿Listo? Ahí vamos. Tercera forma. Cuarta forma. Aquí va. ¿Cómo se rompe el ayuno? Con un quesito asado. El queso también es una grasa saturada y suelta un montonón de grasa. ¿Listo? Aquí lo tengo. Cuarta forma de romper el ayuno, un pedazo de queso asado. Aquí está. Aquí está. Y ese sí se come así nomás. Pero es una delicia. Y ahí es donde yo tengo mi cafecito. ¿Sí? Siempre rompo el ayuno con café negro. Yo lo hago en mi greca especial. Bien negrito, bien cargado, bastante café. Y ahí es cuando yo hago mi forma de romper el ayuno, que es quesito con café. Delicioso. Y la quinta forma de romper el ayuno es aquí, esta, que ustedes ven acá, que le falta solo un poquito, porque a mí me gusta bien doraditos, que es el hermoso chicharrón. Bueno, mi gente linda, aquí tomándome un café con ustedes, debo decirles que les acabé de enseñar mi secreto mejor guardado. ¿Cómo romper el ayuno? Ya sabes hacer ayuno, el ayuno se rompe con una grasa proteica, poquita cantidad, y 1 o 2 horas después, sigues al almuerzo,
Y la gente le pone mucho chiste a lo del chicharrón. Mire, demoré 15 minutos haciendo el chicharrón. 15 minutos. ¿Cómo lo hice? Nada. Lo puse ahí, le eché salecita y pimienta y miren esta hermosura. Yo sé que están escuchando. Miren. Para resumir, grasa proteica para romper el ayuno. Primera, deditos de queso congelados envueltos en tocineta. Delicioso, hermoso. Segunda, rollito de huevos en queso parmesano. Buenísimo. Tercero, huevitos cocidos con queso parmesano y aceite de oliva. De muerte lenta. Cuarto, quesito cualquiera que tengan en la casa. No me vengan a preguntar, doctor Biter, ¿qué queso? El que les dé la gana. Dejen de molestarme. Tanto, por bobada. Cuarto. Quinto, mi preferido. 15 gramitos de chicharrón. Escojan ustedes. Ahora necesito que aquí abajo, en las preguntas, ahí en los comentarios, me dicen cuál de los 5 les gustó. Denle muchos likes a este video y si quieren, y mejor dicho, hacemos otro video hermoso de recetas de un día completo de vida de su Dr. Biter. Díganme ahí si quieren ver cómo es la vida de su Dr. Biter desde que se levanta hasta que se acuesta. Como ejercicio, si hago ejercicio en ayunas, cómo lo hago, cuántas horas de ejercicio hago, qué ejercicio hago, cómo rompo el ayuno, cómo desayuno, cómo almuerzo, cómo es mi día, a qué hora ceno, qué ceno, listo. Si les gusta y si me dan muchos likes y se suscriben, primero díganme cuál de estos 5 les gustó y segundo, doctor, quiero aprender la vida de un keto perfecto como su Dr. Biter. Si es así, perfecto. Mira el anterior video que está hermoso, que es sobre la glándula pineal, un video espectacular. Si te gustó, aquí, si no lo viste, por favor, mira, entra aquí y míralo. Aquí, por favor, entra, suscríbete a mi canal, que es espectacular. Dale muchos likes, muchos comentarios. Soy tu Dr. Biter, te quiero mucho. Es un video muy práctico. Ponlo rápidamente en tu vida diaria. ¿Listo? Haz un excelente ayuno, pero también quiero que sepas romper muy bien tu ayuno. Grasas proteicas de ahora en adelante. Si ustedes quieren que lo guíe y que sea parte de la guía suya dentro de este hermoso mundo keto, suscríbete a mi canal www.drbiter.com y te acompaño 30 días y te doy 70 días de menú y recetas divididos en 4 fases. De desayuno, almuerzo y cena para que no te compliques la vida, para que aprendas a hacer desayunos, ayunos, todo lo que quieras. Listo, nos vemos. Chao, chao.